Un saludo a todos. En este video continuaremos empleando el contexto de React, pero vamos a mejorar un poco la forma en que lo hemos usado respecto del video anterior. Lo primero que vamos a hacer es extraer cierto código que es muy común. Si hemos notado, la parte del use context, donde le pasamos el contexto que vamos a utilizar, lo vivimos repitiendo en cada lugar que vayamos a emplear el contexto. Una de las formas que se puede inyectar algo a los componentes, algo que se vive repitiendo, es precisamente utilizando hooks. Tenemos el useContext, es un hooks que lo podemos llamar desde cualquier otro componente, que al final un componente es una función. Entonces es como poder llamar una función dentro de otra. En realidad eso viene siendo un hooks, una función, que por sus características recibe ese nombre nada más de hooks, pero no deja de ser finalmente una función. Entonces vamos a crear un hook nosotros que nos permita crear el contexto siempre que lo necesitemos. Entonces acá vamos a crear un folder. Vamos a ver. Acá. Y vamos a llamarle hooks. Y dentro de él vamos a crear un archivo al que denominaremos useContextMovie.js. Entonces useContextMovie.js. Muy bien. Entonces acá vamos a hacer parte de las operaciones que hacíamos siempre que vamos a utilizar el contexto. Así que vamos a hacer la importación del context. Vamos a importar, vamos a crear la función useMovieContext y dentro de ella pues vamos a hacer parte del código que ya teníamos, que recordemos que era la import, hacer import del movie context, que ese sí lo vamos a mantener, aunque de hecho lo vamos a cambiar de lugar, de momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a luego crear la parte de la constante movie context con m minúscula, la cual recibe de parámetro o es pasado por parámetro a useContext el contexto que tenemos acá. Bien, recordemos que eso es parte de lo que hacíamos. Luego podemos tener un if en el caso de que nos dé un error el movie context y sea un define, por la razón que sea, y lancemos una excepción en ese caso. Pues la tenemos, y si no, pues si todo va bien, pues retornemos el movie context. Muy bien, entonces ahí tenemos una función que lo que hace es precisamente lo que teníamos hecho antes con el contexto. Este sería el primer paso. Lo segundo es este movie context, vamos a extraerlo. Cuando hablemos del contexto vamos a hablar de todas estas funciones y listas con las cuales nosotros estamos manipulando los datos. Así que vamos a crear dentro de data un file, un movie context.js le vamos a llamar. Podríamos ponerle otro nombre ahí un poco más largo. Ya en función de lo que hace, pues ya verán ustedes si este nombre está bien o lo prefieren modificar. Bien, lo primero que vamos a importar es obviamente el React, porque aquí es donde vamos a crear el contexto. Y también vamos a necesitar el useState, porque aquí vamos a manipular la variable del contexto. Y las variables que tienen que ver también con las listas. Vamos a importar también lo que serían los datos del data movie. Bien, ahí lo tenemos ya. Y lo primero que haríamos es crear el contexto, porque lo que vamos a hacer es ir ordenando nuestro código. Nosotros teníamos la creación del contexto acá. Entonces vamos a quitarla de acá y nos la vamos a traer para el contexto que acabamos de crear, es decir, acá. Ya que aquí es donde tenemos creado este contexto, vamos a modificar el hook
para que apunte a este archivo, ya que no va a estar aquí ahora, sino que va a estar en _pleca, data, pleca, movie context. Aquí es donde tendríamos el contexto y así sí que nos quedaría finalmente nuestro archivo de el use context movie. Recordad nuevamente que el contexto del movie context lo tengo creado ahora en data movie context. Bien, ¿qué más voy a necesitar tener por aquí? Vamos a crear una especie de provider que en realidad es un componente que va a contener todo lo demás que ya tenemos. Entonces, este componente es el que va a englobar a app o lo que contiene app. Vamos a llamarle este movie context provider. Y este va a recibir como parámetro children. Ya veremos luego qué significa recibir como parámetro children. Y finalmente, antes que se nos olvide, vamos a hacer al final un export de dos cosas. Cuando hagan export de más de un elemento, se hace de esta manera. Entonces vamos a exportar el contexto y vamos a exportar este componente que acabo de crear. Bien. ¿Qué va a llevar adentro este componente? Pues bien, este componente va a tener adentro, vamos a irnos a app, todo esto que vemos acá. Es decir, vamos a necesitar incluir todas estas funciones que queremos hacer globales. Las vamos a quitar ya de aquí para que nos quede un poco más limpio nuestro app y nos las vamos a llevar acá al contexto. Bien, voy a mover esto al inicio, la declaración de las variables de estado. Tengo por ahí. Vamos a tener también, tenemos la función add movie to favoritos, que por una cuestión de legibilidad vamos a hacer lo siguiente. Ya ahora creo que estamos adaptados al código y que vamos a dejar esto de la siguiente forma. Vamos a llamar a setlist movie favorito, pasándole como parámetro esto que está acá, coma, y el nuevo elemento que queremos agregar. Entonces ya con eso sería más que suficiente. Y bueno, acá tenemos esta función que nos agrega a los favoritos. Bien, nos falta una función que nos remueva de favoritos. Vamos a crearla porque vamos a implementar esa funcionalidad. Vamos a crear la función con esta otra sintaxis que la voy a utilizar nomás pues para que nos vayamos acostumbrando. Que es declarar una función como variable, es decir, o más bien asignarle a una función, asignar una función a una variable. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a, como lo que queremos es removerlo de favoritos, entonces esta función sería set movie favorito, le asignaríamos el resultado de tomar la lista de favoritos, aplicándole filter, a filter pasándole value, y a value lo que le haríamos es ir tomando aquellos elementos que value.id sean diferentes de element.id. Muy bien. Por ahí lo tenemos. Eso lo que haría es remover de favorito. Entonces tenemos la función que agrega elementos a favoritos. Tenemos la función que los remueve de favoritos. Voy a cambiar la forma de estas funciones de acá. Vamos a declararlas en forma de variable. Por lo cual nos quedaría con esta sintaxis. Vemos que es una sintaxis pues bastante, a veces más cómoda de trabajar porque vemos todo en función de variables. Entonces tengo ya las funciones, tengo ya exportado y lo que me quedaría es la parte final, que es la de hacer lo que retorna este componente. Recordemos que al fin de cuentas esto es un componente. Entonces retornaría lo siguiente. Envolvería, ahora volvemos a irnos a app, vamos a traernos todo esto que tengo aquí. Esto ya no formaría parte de este código. Entonces me lo voy a llevar para acá, en este punto. Obviamente esto habría que cerrarlo por aquí, Movie Context Provider, y vamos a quitarlo totalmente de acá por ahora. Luego vamos a ver qué es lo que tendríamos que agregar ahí.
Entonces tengo el Movie Context Provider, tengo la lista de favoritos, la lista normal, la lista de favoritos. Vamos a agregar las demás funciones, la remove tus favorites, y vamos a agregar también la función New Movie. Entonces veo que tengo dentro del provider todo esto que tengo aquí arriba, las variables del estado y las funciones. ¿Y qué voy a colocar aquí a lo interno? Vamos a colocar simplemente la llamada a children. ¿Qué va a hacer children? Ok, vamos a ver ahora qué sería children. Si ahora nos ubicamos en app, vamos a irnos a app por acá, vamos a hacer un import de Movie Context Provider, que lo acabamos de crear, el cual está dentro de Data Movie Context. ¿Y qué haríamos con ese Movie Context Provider? Vamos a hacer que englobe a todo esto que tenemos por acá. Entonces, el componente, a ver si me van siguiendo en la idea. Entonces, el componente Movie Context Provider va a tener internamente todo esto. Esto que está dentro de Movie Context Provider es lo que se conoce como Children. Con lo cual, cuando se incluya este Movie Context Provider que está aquí en Movie Context, entonces él va a colocar todo esto que está aquí adentro, aquí donde dice Children. Y vemos que le estaría pasando a su vez todas estas variables post provider a los elementos internos. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora tengo separado en este componente de nivel superior, llamémoslo así, todos los métodos que necesito y el estado, y app lo veo que me queda mucho más limpio. Entonces, bien, vamos a checar qué errores nos están apareciendo por acá. Obviamente hemos hecho varias modificaciones de código, con lo cual muy probablemente algunas cosas pues no estén bien. Bien, me dice que hay un movie context en la línea de acá. Este movie context parece que es en la línea 38. Vale, ya había hecho este export de aquí, vamos a quitarlo, porque aquí lo estoy exportando más abajo. Entonces ese era el error que uno de los errores que me estaba marcando. Luego me dice que otro error, movie context no fue encontrado, posiblemente le falta un export. Esto lo dice que está en list favorito. Muy bien. Vamos ahora a corregir, ahora sí a lo que nos interesa, list movie y list favorito. Recordemos que hemos hecho cambios, por tanto ahora nos toca trabajar esas dos funciones. Me voy a ir a list movie primero, y en list movie ya no vamos a necesitar hacer este movie context de acá, esto ya no lo vamos a necesitar, ni tampoco este use context de acá, porque esto de aquí pues ya no lo vamos a hacer de esta forma como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Más bien, vamos a importar use movie context, que es el cookie que habíamos creado por acá. No me lo detecta, creo que me faltó el export. No, ahí está. Export, use movie context, use movie context. Vamos a llevarlo copiado. Vamos a list movie. Vamos a hacer un import de use movie context from, y este estaría ubicado, sería salirnos de component, irnos a hook, y aquí en use context. Y acá, en vez de usar esto, vamos a utilizar el hook que tenemos, el use movie context sin parámetros. Esto nos devolvería el movie context, y aquí, bueno, ya nos quedaría exactamente igual. Vemos que ahora estoy llamando al hook use movie context en lugar de utilizar hacer aquí todo lo que hacíamos antes. Entonces esto mismo lo vamos a hacer dentro de list favoritos. Quitamos estos dos, vamos a poner solo esta línea, y aquí llamaríamos a use movie context. Muy bien, vamos a checar ahora qué último error nos falta. El de la función de new movie, también habría que hacer ese cambio. En list favoritos y en list movie no he hecho ningún cambio particular, solo la llamada a use movie context. En el componente de crear películas, recordemos que este componente
en app recibía la función por acá, el create movie. Vamos a quitársela. Entonces, vemos que ahora los componentes en app están englobados de Movie Context Provider y que ya ninguno está recibiendo ningún parámetro. Entonces, en Create Movie hay que hacer esa corrección porque cuando él intente crear, va a llamar a esta función que está recibiendo postprops y eso ya no existe, ya no está recibiendo nada postprops. Entonces, lo que tendríamos que hacer es nuevamente incluir el Use Movie Context, hacer uso de él. Pues por acá vamos a llamar vamos a tener una línea por aquí que ya la tengamos, que es esta de aquí. Y acá cuando hacemos esta línea, pues en vez de hacer esto, lo que haríamos es movie context, porque ya no está post prop, sino que ahora la tenemos por contexto, punto el nombre de la función que es new, bueno, vamos a checarla, no recuerdo el nombre bien. En movie context es new movie. Y ahí estaríamos llamando a la función que está en el contexto. Me está marcando aquí un error, vamos a checarlo. A ver qué nos dice, no he encontrado, no se puede resolver hook, use movie context en context, ¿verdad? Y esto es en el archivo create movie. Bien, vamos a checar qué está pasando por acá. Tenemos aquí el use movie context from hooks. Vamos a checar que estemos bien. Movie context. Vale, solo no me había detectado el cambio por lo visto. Muy bien, ahora vamos al navegador y vamos a ver si tenemos resultado y efectivamente vemos que si no, no nos cargaría nada. A recargar la página. Muy bien, pues por ahí aparecen unos warnings que son por los class seguramente, si el class name, lo demás está bien. Si damos clic en favorito, vale, hay un problemita por lo visto, vamos a checarlo. Esto está funcionando bien, pero no me los está agregando todavía a favorito. Vamos a ver qué puede ser. Hemos agregado, decíamos, la función, esto sería en listMovie, del movie context que se haga o que se llame a context.moviecontext.addMovie to favorite. Ahí estamos bien. Vamos a ver que las funciones estén bien. Tal vez cuando las modificamos pudimos haber hecho algo mal. Sería en movie context y dice que se list movie favoritos, list movie favoritas. Vamos a probar algo. Vamos a imprimir por acá solo para ver si está llamando a la función console.log element. Escrito. Bien, vamos a probar. De hecho sí se está llamando, con lo cual el error está en otro punto. Llamamos aquí, establecemos un setlist movie favorite, elements, se agrega y entonces el problema tendría que venir en list favorites. Vamos a ver. No sé, chico. Por aquí parece estar todo bien. Vamos a checar nuevamente el contexto. Le agregamos, vemos que aquí agregamos. Ok, aquí está el error. Vale, en el momento en que he querido agregar, no he cerrado mal el corchete y no es acá, sino que es acá. Para indicar que quiero que la lista de favoritos esté compuesta por la lista de favoritos actual más el nuevo elemento. Si yo lo dejaba como lo tenía hace un momento, que era aquí, no estaba añadiéndole nada. Por eso es que no se miraba el cambio. Bien, vamos a probarlo ahora nuevamente. El navegador vamos a actualizar para evitar cualquier problemilla. Y le damos en favorito y ahora sí se están agregando. Podemos incluso ahora implementar la funcionalidad de el remover favorito, que la tenemos por aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos al favorito y vamos a
podríamos implementar mejor directamente un evento click nada más, que cuando se le dé clic al elemento favorito, pues que en ese momento se elimine. Entonces vamos a utilizar el evento onClick, y cuando se estén creando los favoritos, sí, antes que nada, vamos a componer esta estructura, vamos a agregarle un key. Les recordemos que decíamos que es importante que estos elementos lo tengan, el element.id, y le vamos a agregar una función fnRemove, la vamos a llamar, que la vamos a sacar del contexto, y que en el contexto tiene el nombre de movie to favorito. Vamos a agregarla por acá. Ahora esta función sería la que se llame en favorito. Cuando se le dé on click, vamos a decirle que llame de los props, porque la estaríamos pasando en esta ocasión por props, fnRemove, y le estaríamos pasando también el props.value. Entonces ahí deberíamos tener lista. Vamos a probarlo. Vamos a actualizar esto. Bien. Vamos a agregar a favorito, y si le damos clic, vemos que se quita de favorito. Podemos jugar un poco con esto, incluso haciendo que si se agrega el favorito se quite de acá, pues ya veremos que tampoco es mayor problema. Ya tengo el contexto, pues lo que haríamos es que si agregamos un elemento a favoritos, pues lo que tendríamos que hacer es quitarlo de la otra lista. Haríamos algo análogo, es decir, esto que tengo acá abajo, me lo voy a llevar para acá arriba. Lo corté, perdón, era copiarlo nada más. Entonces, esto que tengo por acá, vamos a agregarlo por acá. Pero esto vamos a llamar a setlistMovies. Y le vamos a decir que a setlistMovies le vamos a hacer un filter con el valor que está intentando agregarse. Es decir, vamos a agregarlo a favorito y lo vamos a quitar de setlistMovies. Y luego vamos a hacer el caso contrario. Cuando lo quitemos de setlistMovies, lo vamos a agregar a la lista normal. Bueno, aquí me he equivocado en algo, vamos a corregirlo. Aquí es listMovies.filter. Igual acá, listMovies, y le agregamos el nuevo elemento. Entonces, lo quito de uno y lo agrego al otro. Vamos a probar si esto nos funciona bien. Agrego a favoritos, se quitan. Doy clic ahora, los regreso sin problema. Entonces vemos que está funcionando. Bueno, y esto de acá pues no lo habíamos probado, pero seguramente está trabajando bien. Ahí está el elemento, obviamente no agregué la imagen. Pues bien, entonces, ¿qué hemos comentado en este video? Un poquito más extenso. Hemos visto cómo puedo yo a través de un hook extraer alguna funcionalidad que se va a repetir siempre, que la voy a estar llamando constantemente, como el uso del contexto. Luego hemos creado un archivo MovieContext que tiene un componente MovieContextProvider, que es en el cual tengo las listas que van a formar parte del estado y las diferentes funciones que van a modificar esas listas. Luego finalmente en la última parte, a la hora de hacer el return del componente, lo he englobado dentro del provider, pasándole post parámetro todos los elementos de estado y funciones que necesito compartir. Y al final pues incluyo children. Este children hemos dicho que si nos vamos a appjs, que es donde ocupo el componente que acabo de crear, ahí lo incluyo, englobo con ese componente todo, y por tanto todos estos elementos pasarán a ser children, con lo cual todos ellos van a tener acceso a todo esto que he compartido a través del contexto. Bien, esta es una técnica bastante cómoda, o más cómoda, que pasan a través de props para poder compartir lo que es funcionalidad. Espero que el video pues sea de utilidad y nos vemos en la próxima ocasión.